El filete en mi plato estaba demasiado poco hecho, las patatas demasiado blandas, y la copa de vino frente a mí parecía más un accesorio que algo que realmente quisiera beber. Pero interpreté mi papel, forcé una sonrisa e intercambié trivialidades con mi familia. Se suponía que era una celebración. Grupo Garza era finalmente un éxito, 12 años de sangre, sudor y noches en vela para levantarla de ser un desastre tambaleante a algo que valía cientos de millones de pesos. Esa debería haber sido la historia de la noche. Pero en cambio, fue Nicolás quien se llevó todo el protagonismo. La voz de papá resonó por toda la mesa mientras levantaba su copa. A Ricardo Garza, mi padre, siempre le había encantado hacer anuncios como este. Me enorgullece anunciar que Nicolás aquí presente asumirá el cargo de director ejecutivo. Es hora de que una nueva generación tome las riendas. La sala quedó en silencio por un segundo, como si hubieran succionado todo el aire. Y entonces mi madre y mi hermana empezaron a aplaudir. Nicolás sonrió, engreído y completamente inconsciente de la tormenta que se gestaba detrás de sus ojos. Miré fijamente el filete en mi plato, el tenedor en mi mano de repente se sentía demasiado pesado. Podía oír la voz de papá de fondo, orgullosa, emocionada, como si Nicolás realmente hubiera sido parte de la empresa todos estos años. Pero Nicolás apenas había pisado la oficina. Había ido a la universidad, jugado al golf y aparecido para alguna que otra fiesta de la empresa. Y, sin embargo, ahí estaba él, recibiendo la empresa como si fuera su derecho de nacimiento. Los ojos de papá brillaban al mirar a Nicolás. Era como si yo ya no estuviera en la sala. Tiene la visión, el impulso. Nos va a llevar aún más lejos. Tragué la bilis que subía por mi garganta y esbocé una sonrisa. No iba a dejar que vieran lo que me había hecho. Mamá me miró desde el otro lado de la mesa. Su mirada era aguda, perspicaz. No dijo nada, pero estaba claro que sabía lo que estaba pasando. Simplemente no quería involucrarse. Miré mi plato, con el corazón encogido. Las palabras de papá fueron como una bofetada en la cara. Yo había construido esta empresa, lo había puesto todo en ella, y ahora sentía que él lo estaba tirando todo por la borda por Nicolás, que no había hecho absolutamente nada. Pero no podía demostrarlo. No podía arruinar el momento. No podía arruinar la cena familiar. Así que me quedé sentado sonriendo, incluso mientras mis entrañas se retorcían. Nicolás era el director ejecutivo, y yo era el que se quedaba pagando los platos rotos. Pero entonces algo hizo clic. Quizás había otra salida, algo que no había considerado antes. Fue una revelación silenciosa, pero fue suficiente para darme una mínima ventaja. Había estado trabajando en algo durante años, algo que lo cambiaría todo. No dormí mucho esa noche. Las palabras que papá me había lanzado en la cena seguían dando vueltas en mi cabeza como una versión enfermiza de un disco rayado. Nicolás iba a tomar el control. Nicolás, mi hermano menor, que no tenía ni idea de cómo funcionaba el negocio, que nunca había tenido que quedarse hasta tarde trabajando en contratos o resolviendo líos financieros. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto anoche. La familia era todo sonrisas, con las copas en alto por su éxito. Tuve que seguir la corriente, incluso mientras la ira y la traición hervían en mis entrañas. Así que me desperté temprano, un poco antes de que saliera el sol, para aclarar mis ideas. Necesitaba silencio. Necesitaba un plan. La oficina todavía estaba a oscuras cuando entré. Las luces se encendieron con un zumbido silencioso mientras me sentaba en mi escritorio. Saqué los acuerdos internos de la empresa del cajón, cosas que no había mirado realmente en un tiempo. Mis manos temblaban un poco, pero me recompuse, obligándome a respirar. Empecé con los estatutos y luego pasé a los acuerdos de accionistas. Eran áridos, llenos de jerga legal, pero los había repasado suficientes veces como para saber lo que buscaba. Y entonces lo encontré, mi acuerdo de accionista. Estaba todo allí, negro sobre blanco, 60%. Miré fijamente el documento, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Tenía más control del que había dejado creer a nadie. Papá nunca prestó mucha atención cuando yo seguía comprando acciones. Todo era parte del juego a largo plazo que había estado jugando. Invirtiendo en silencio, asegurando mi posición sin que nadie se diera cuenta. Ya no se trataba solo de las acciones.
Me recliné en mi silla, exhalando lentamente. Hoy iba a ser diferente. No se trataba solo de recuperar el control. Se trataba de mostrarles quién dirigía realmente las cosas por aquí. Revisé los documentos de nuevo, asegurándome de que todo estuviera blindado. Tenía mi palanca, pero necesitaba la estrategia para que funcionara. Empecé a redactar algunas notas, puntos clave sobre cómo presentárselo a papá y a Nicolás. El lado legal estaba claro. No había forma de que pudieran escabullirse. Pero sabía que la lucha no terminaría aquí. Mi familia no iba a rendirse sin más. Ricardo no era el tipo de hombre que admite que se equivoca. Y Nicolás, él estaría furioso, quizás más que Ricardo. Ya podía imaginar su rostro engreído descomponiéndose al darse cuenta de que ya no era el niño mimado. Pero ese era su problema, no el mío. Estaba harto de ser el segundón de un tipo que pensaba que todo debía serle entregado en bandeja. Aparté los papeles, me froté los ojos y cogí el teléfono. Era hora de concertar una reunión. Papá y Nicolás necesitaban escucharme, y necesitaban escucharlo hoy. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de algo. Nicolás no sabía ni la mitad. Andaba por ahí actuando como si ya hubiera ganado, como si tuviera todo el poder. Pero no tenía ni idea de lo que yo había construido entre bastidores. Esa petulancia suya, no solo era molesta, era peligrosa. Él pensaba que la empresa era un juego. Estaba a punto de demostrarle cuán equivocado estaba. Entré en mi oficina en Grupo Garza. El zumbido familiar del aire acondicionado y el sonido distante de los teléfonos sonando hacían que todo pareciera rutinario, como una reunión de lunes por la mañana. Pero no era un día cualquiera. Este era el momento en que tomaba las riendas. Me quedé junto a mi escritorio un momento, hojeando los papeles que ya había revisado. El acuerdo de accionistas estaba cuidadosamente guardado en medio de mi pila, listo para ser arrojado frente a ellos como una bomba. Entonces los oí, a papá y a Nicolás, sus voces acercándose por el pasillo. Estaban confiados, seguros de sí mismos. La puerta se abrió de golpe y entraron como si nada hubiera cambiado. La sonrisa de Nicolás era tan amplia como siempre, como si ya hubiera ganado. El rostro de papá tenía esa expresión familiar y orgullosa que ponía cuando pensaba que había tomado la decisión correcta. Buenos días, hijo, dijo papá, su voz cálida pero autoritaria. Acercó una silla y se sentó, mirándome como si yo fuera el que necesitaba ser convencido. Nicolás estaba a su lado, con una postura relajada, demasiado relajada. Como si no tuviera ni idea de que esto no era solo una conversación sobre su traslado a una oficina en la esquina. No, hoy se trataba de poder. No perdí el tiempo. Alcancé la carpeta sobre mi escritorio y la deslicé sobre la madera pulida, mis dedos rozando la parte superior del contrato mientras lo empujaba hacia ellos. Antes de empezar, creo que ustedes dos deberían ver algo, dije, manteniendo mi voz calmada y firme. La tensión entre nosotros era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo, pero mantuve mis ojos fijos en sus rostros, observando el cambio en sus expresiones mientras veían los papeles. Papá echó un vistazo al documento primero, sus ojos escaneando rápidamente, tratando de darle sentido. Nicolás hizo lo mismo y su rostro se contrajo en confusión, luego en incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó papá, frunciendo el ceño. El acuerdo de accionistas ejecutivos, dije secamente. Verán por qué el ascenso de Nicolás no es válido. El rostro de Nicolás se descompuso, la petulancia se desvaneció de él. No puedes hacer esto, murmuró. Me recliné en mi silla, cruzando los brazos, dejando que su ira me envolviera. No, Nicolás. No estoy saboteando nada. Me estoy asegurando de que la empresa permanezca donde debe, bajo un liderazgo competente. Y ese liderazgo es mío. Los ojos de papá brillaron. Este es tu hermano, Javier. No puedes simplemente. Yo no hice las reglas, interrumpí. No voy a despedir a Nicolás, pero ya no es el director ejecutivo. Lo soy yo. La mandíbula de Nicolás se tensó. Así que eso es todo, ¿eh? No tengo voz solo porque tienes más acciones. Lo miré, mi voz más fría ahora. Tienes una elección, Nicolás. Puedes quedarte y trabajar para mí o puedes irte.
Pero no pienses ni por un segundo que esto es un trato cerrado. La empresa no es un juguete. Ahora es mi responsabilidad, y la asumo. El rostro de papá pasó del rojo al pálido a medida que la realidad se asentaba. Me miró como si fuera un extraño, como si hubiera hecho algo imperdonable. Pero no me importaba. Había terminado de interpretar el papel del hijo obediente. Ahora era mi turno. Nicolás me miró, el fuego en sus ojos ardía, pero no dijo nada. En cambio, lanzó una mirada a papá como buscando un aliado. Pero papá no iba a salvarlo. No quería hacer esto personal. No quería destrozar a la familia. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ya no se trataba de la familia. Se trataba de control. Y ahora yo estaba al mando. No necesité decir nada más. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de palabras no dichas y el peso de lo que acababa de hacer. No estaba seguro de lo que pasaría después, pero sabía una cosa con certeza, no iba a dar marcha atrás. Esta era mi empresa ahora. La sala de juntas estaba tensa. Se podía sentir en el aire, rígido, como si todos estuvieran esperando que algo se rompiera. Prácticamente podía oír a los miembros del consejo evaluándose unos a otros, sus miradas yendo de mi padre a mí. No sabían en quién confiar, no sabían a quién apoyar. Nicolás estaba allí, sentado frente a mí, sus ojos todavía brillando con esa mezcla de ira y confusión de ayer. Papá estaba a su lado, tratando de mantener su aire habitual de autoridad, pero yo podía verlo. Su poder se estaba desvaneciendo y él lo sabía. No se lo iba a poner fácil. No después de todo. Me puse de pie, afianzándome frente a la larga mesa de conferencias. Todas esas caras familiares mirándome. Me aclaré la garganta antes de hablar, mi voz calmada, pero cortando la tensión como un cuchillo. Dejemos esto claro, comencé. La empresa sigue adelante. Soy el nuevo director ejecutivo. Esa transición es definitiva. Miré directamente a mi padre. Y si alguno de ustedes tiene dudas al respecto, ahora es el momento de hablar. Pude ver a algunos de los miembros más antiguos del consejo moverse en sus asientos. Los que habían sido leales a papá durante años, los que habían susurrado en los pasillos, en las salas traseras, sobre cómo solían ser las cosas antes de que yo tomara el control. No estaban contentos, pero no estaban listos para decirlo abiertamente. Todavía no. Entonces, como si fuera una señal, uno de los ejecutivos senior, Gregorio Hernández, se aclaró la garganta. Siempre lo había conocido como un tipo callado, del tipo que se guarda sus opiniones. Pero ahora su voz era temblorosa mientras se levantaba. Ricardo me pidió que apoyara a Nicolás, dijo Gregorio, sus ojos yendo de mi padre a mí. Me ofreció. Bueno, digamos que hizo un trato. Ayuda a Nicolás, y yo tendría su respaldo para un puesto más importante. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí ahora. No perdí el ritmo. ¿Y cómo te fue con eso, Gregorio? Dudó, luego se sentó rápidamente, claramente sin querer estar en medio de esto por más tiempo. Pero esa era mi oportunidad. Volví mi mirada a papá, que ahora me miraba con una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Estás usando tratos bajo la mesa para intentar mantener el control, papá? Así es como estamos manejando las cosas ahora. Las words quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, papá no dijo nada. Estaba tratando de pensar en algo para defenderse, pero no pudo. Aún no había terminado. No iba a dejar pasar esto. Todos ustedes recuerdan el estado de la empresa antes de que yo interviniera, ¿verdad?, dije, dirigiéndome a la sala. Antes de que me hiciera cargo del día a día y nos sacara del agujero que cavaste, estábamos en bancarrota. Estábamos a meses de colapsar. Golpeé la mesa con la mano para dar énfasis. ¿Realmente creen que alguien más podría haber hecho lo que yo hice? Dejé que eso se asentara por un momento, observando sus rostros, los que habían estado en el consejo cuando llegué. No podían discutir con los números. No podían negar lo que había sucedido bajo mi liderazgo. Habíamos pasado del borde del colapsar a un crecimiento sólido. Los informes hablaban por sí solos. Ricardo, sin embargo, todavía intentaba contraatacar, pero su voz era más débil ahora.
La lealtad familiar debería significar algo aquí, dijo, sus ojos parpadeando nerviosamente por la sala. Javier, no puedes simplemente tirar todo eso por la borda por... ¿Por qué, papá? ¿Por Nicolás? Quien ni siquiera se ha ganado el derecho de dirigir esta empresa, repliqué, mis palabras afiladas, cortando su débil defensa. No construí esta empresa por lealtad a la familia. La construí porque sabía que valía la pena salvarla, y no voy a dejar que alguien entre y lo arruiné todo ahora. El consejo estaba cambiando. Podía sentirlo. La lealtad que una vez estuvo firmemente del lado de Ricardo se estaba desmoronando lentamente. Los murmullos eran más silenciosos ahora, algunos miembros intercambiando miradas cómplices. Algunos habían tenido miedo de hablar, miedo de desafiar al viejo. Pero sabían la verdad. Y ahora veían que el futuro de la empresa dependía de mí, no de papá o de Nicolás. Me volví hacia Nicolás, que todavía estaba echando humo, su rostro enrojecido por la ira. No estás despedido, Nicolás, dije, mi voz todavía calmada, todavía fría. Pero si quieres quedarte, me reportarás a mí de ahora en adelante. Puedes quedarte o puedes irte. Es tu decisión. Nicolás abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Pude ver la rabia hirviendo dentro de él, el sentimiento de traición, pero ya no importaba. La pelota estaba en mi tejado ahora. Al mirar alrededor de la sala, estaba claro quién tenía la ventaja. El consejo estaba dividido, pero la mayoría estaba conmigo. Ricardo había perdido el control. No necesité decir nada más. La sala sabía lo que había sucedido. Yo estaba al mando y no había vuelta atrás. La derrota de Ricardo no era solo sobre la empresa. Era personal. Y pude ver en sus ojos que finalmente se daba cuenta de lo lejos que había llegado, de lo bien que le había ganado la partida. Era un juego que ya no sabía cómo ganar. Nicolás no tardó en quebrarse. Menos de un día después de la reunión del consejo, estaba en mi oficina, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenía el rostro enrojecido, el puño apretado. Estaba enfadado, pero no solo conmigo, con todo. Lo había perdido todo, el poder que creía suyo, el respeto que creía merecer. Todo se había ido, y era demasiado para él. No puedes hacer esto, espetó, de pie frente a mi escritorio, con las manos temblando de rabia. Esta es mi empresa también, Javier. Me lo he ganado tanto como tú. Lo veas o no, me estás echando. Así de simple, sus palabras me golpearon como un ruido sordo. No me sorprendió el estallido. Demonios, lo estaba esperando, pero no sentí la oleada de satisfacción que pensé que sentiría. No era victoria lo que sentía. Era solo agotamiento. A esto habíamos llegado. Mi hermano no podía aceptar su derrota, y ese era el final. Nicolás, dije, mi voz fría, pero firme. No te ganaste tu lugar aquí. Nunca lo hiciste. Te entregaron el título, y no pudiste conservarlo ni por un día. Si quieres irte, te ofrezco una compra de tu participación. ¿La tomas o te vas? Tú eliges. El rostro de Nicolás se contrajo con incredulidad. Me estás echando como si no fuera nada. Su voz se quebró, pero seguía allí, exigiendo algo que no estaba dispuesto a darle. No te estoy echando. Te estoy dando la opción de irte con algo. ¿Crees que te debo más que eso? Durante un largo e insoportable momento, no dijo nada. Luego, finalmente, sus hombros se hundieron. Bien, escupió. La aceptaré. Pero no pienses ni por un segundo que esto ha terminado, Javier. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que me hiciste. No le respondí. No era necesario. El trato estaba hecho. Aceptó la oferta y salió de la oficina con ese mismo fuego de ira en los ojos. Pero ya no le quedaba nada aquí, nada que pudiera hacer para cambiarlo. No mucho después, Ricardo vino a mi oficina. Entregó su renuncia en silencio. No le quedaba lucha, ni discursos, solo un acuerdo firmado y una mirada que decía que todo había terminado. Luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí mirando el asiento vacío frente a mí. El peso de todo me golpeó. Nicolás se había ido.
Ricardo se había ido. Mi familia, en cierto sentido, se había ido. Tenía la empresa, pero no los tenía a ellos. Y ya no estaba seguro de si eso me importaba. No sentía culpa por Nicolás. Él tuvo su oportunidad y la desperdició. Pero Ricardo, no estaba seguro de lo que sentía por él. Sabía que el pasado había quedado atrás, que nunca podríamos volver a ser como antes, sin importar cuánto lo intentáramos. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía mi lugar, mi posición. La había tomado, y no había vuelta atrás. Pero eso no significaba que no doliera. Perderlos, aunque nunca los hubiera tenido por completo. Al final, fui yo quien se quedó con el legado. Pero el legado no se veía como había pensado. La prensa no tardó en enterarse de lo que estaba sucediendo. En cuestión de horas, estaba en todas las noticias, Grupo Garza en crisis. El director ejecutivo Javier Garza toma el control del negocio familiar en un amargo enfrentamiento. Se apresuraron a enmarcarlo como una disputa familiar, como si se tratara de una pequeña riña entre hermanos. Los titulares me hacían parecer el villano de una telenovela. Y Ricardo era el padre herido que solo intentaba mantener unida a su familia. Nicolás era el hijo leal traicionado, y yo era el empresario frío y calculador que se lo había llevado todo. Papá, por supuesto, interpretó el papel a la perfección. Publicó una declaración ese mismo día, pintándome como un despiadado, un tipo al que le importaba más el poder que la familia. Las acciones de Javier no solo fueron una traición a nuestra familia, sino también a los valores sobre los que se construyó Grupo Garza, decía. No es apto para liderar. Esta empresa merece algo mejor. Nicolás no se quedó atrás. Concedió una serie de entrevistas, convirtiendo la historia en un cuento de traición entre hermanos, como había manipulado mi camino hacia la cima, dejándolo fuera de algo que debería haber sido suyo por derecho de nacimiento. Era toda la misma narrativa, Javier como el villano, Nicolás como la víctima. No mordí el anzuelo. No respondí públicamente, ni una sola vez. Sabía que eso solo les daría la atención que querían, y no iba a hacerles el juego. En cambio, me senté a observar cómo se desarrollaba la tormenta mediática. Que dijeran lo que quisieran. No sabían ni la mitad. Entre bastidores, trabajé en silencio. Reuní todo, cada contrato, cada error, los años de mala gestión financiera que papá había barrido bajo la alfombra. Había estado planeando este momento durante un tiempo, y no iba a dejar que ellos controlaran la narrativa. El trabajo silencioso dio sus frutos. Unas semanas después, una periodista de investigación del Heraldo Financiero se puso en contacto. Había notado algunas de las inconsistencias en el manejo de la empresa por parte de Ricardo, cosas que yo había mantenido deliberadamente ocultas a la prensa hasta el momento adecuado. Había historias sobre inversiones cuestionables, tratos turbios y una serie de empresas fallidas que casi hunden la compañía antes de que yo interviniera. La periodista, astuta y minuciosa, comenzó a indagar en las finanzas. Descubrió registros que pintaban el liderazgo de Ricardo bajo una luz mucho más oscura de lo que el público había conocido. Empezaron a aparecer artículos, uno tras otro, revelando la verdad sobre el casi colapso de Grupo Garza antes de que yo tomara el control. Detallaban las medidas desesperadas que había tomado para estabilizar la empresa, las reformas que había implementado y los riesgos que había asumido y que habían valido la pena. La prensa cambió de bando y, de repente, la narrativa cambió. Ya no se trataba de que yo fuera el hijo desalmado. Se trataba del legado de errores de Ricardo y de cómo su incapacidad para liderar había puesto en peligro a la empresa. El enfoque pasó de una disputa familiar al negocio en sí, y la verdad salió a la luz. Para cuando Nicolás y Ricardo intentaron responder, ya era demasiado tarde. Su daño estaba hecho. Pero yo ya había tomado el control de la conversación. El público finalmente estaba viendo las cosas como eran, y empezaban a darse cuenta de que mi liderazgo no era solo el resultado de la sangre y la lealtad familiar. Era porque me lo había ganado. No me regodeé. No hice una declaración pública propia. No lo necesitaba. La verdad estaba ahí fuera ahora, y hablaba por sí sola. La llamada llegó a última hora de la tarde, justo cuando estaba terminando unos papeles. No me sorprendió ver el nombre de Ricardo en el identificador de llamadas. Había estado en silencio durante semanas. Se había jubilado,
sus acciones me las había vendido sin el más mínimo atisbo de emoción. Pero esta llamada, sabía, sería diferente. Respondí al primer tono. Javier, dijo, su voz áspera. Tenemos que hablar. No dije nada al principio, simplemente dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. No estaba seguro de lo que quería decir, pero sabía que no iba a cambiar nada. Aún así, acepté reunirme. Nos sentamos uno frente al otro en una pequeña sala de conferencias de la oficina, solo nosotros dos. Se sentía casi surrealista, como si estuviéramos de vuelta en una de esas reuniones que solíamos tener, excepto que ahora todo había cambiado. No había nadie más en la sala a quien impresionar. Nadie para defender su posición, solo él, solo yo. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas frente a él, sin mirarme a los ojos. Noté los años en su rostro más que nunca, profundas arrugas alrededor de sus ojos, la caída cansada de sus hombros. El hombre que una vez había parecido tan inquebrantable ahora se veía más pequeño, derrotado. Nunca esperé que llegaras tan lejos, dijo en voz baja, su voz carente de la confianza que alguna vez tuvo. Pensé que podría mantener esta empresa bajo control, pero ahora lo veo. Ahora veo que tenías razón. Siempre fuiste tú quien tuvo la visión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, incómodas y pesadas. No sentí una oleada de triunfo. No sentí la satisfacción que pensé que sentiría. Ya no era una victoria para mí. Era solo el final de algo que se había prolongado durante demasiado tiempo. Lo miré, respirando hondo. Si hubieras confiado en mí desde el principio, quizás las cosas habrían sido diferentes. Pero nunca lo hiciste. Nunca creíste en mí. Y ahora mira dónde estamos. Ricardo no respondió de inmediato. Pude ver el peso de mis palabras hundiéndose, pero no había disculpa en sus ojos. Ningún arrepentimiento real. No iba a decir lo que yo quería que dijera. No iba a disculparse. Me equivoqué, admitió finalmente, pero fue una declaración plana, carente de sinceridad. Tenías razón en todo, y ahora tienes la empresa. Lo tienes todo. No necesitaba que se disculpara. No necesitaba que admitiera que se había equivocado. Había hecho todo lo que me había propuesto, recuperar la empresa, hacerla mía. Pero mientras estaba sentado allí mirándolo, el peso de todo me golpeó. Tenía la empresa, pero no tenía a mi familia, y nunca la tendría. No necesito que digas que lo sientes, dije en voz baja, mi voz firme. Pero había algo debajo que no podía controlar del todo. Pero si tan solo hubieras confiado en mí, quizás no habríamos terminado aquí. Ricardo asintió lentamente como si entendiera. Pero el momento no se sintió como un cierre. No se sintió como nada. El hombre que había construido este imperio me lo había entregado. Pero, ¿a qué precio? No solo estaba pasando la antorcha. Se estaba marchando. Y yo sabía en el fondo que nunca aceptaría por completo que yo era quien dirigía Grupo Garza. Eso era algo que siempre llevaría conmigo. Cuando la conversación terminó, no hubo más palabras entre nosotros.